Bien, vamos a comenzar, jóvenes, nuestra semana número 9, hoy viernes 20 de diciembre, para nuestro curso de economía. Ya hemos transitado por 8 semanas anteriores y lo que hoy vamos a desarrollar es la parte que corresponde al precio, que es una categoría económica importante en la teoría, puesto que cuando nos preguntamos qué es el precio, tenemos que identificar necesariamente un bien, un servicio. Un momentito. Bien, jóvenes, vamos retomando entonces. Decíamos que al referirnos al precio siempre estamos pensando en que con el precio queremos darle un valor a las cosas. Con el precio queremos determinar cuánto vale un kilo de pollo o cuánto nos cuesta en el mercado un pan o cuánto tenemos que pagar en unidades monetarias si queremos viajar en avión a Arequipa. O si ya quisiéramos ver otro escenario, nos podríamos preguntar cuánto cuesta comprarse un vehículo en Europa. Y ya tendríamos que pensar en la moneda que rige para esos países. Y el precio de ese vehículo necesariamente lo vamos a tener que aceptar en euros. O en China, comprar un bien, hacer uso de un servicio, se expresaría en yuanes. El yuan es la moneda para la economía china. O tal vez en la India, ¿no? Que tiene en su industria farmacéutica una de las mejores del mundo. Los hindúes han avanzado mucho en lo que es industria farmacéutica, ¿no? Entonces, los medicamentos que ellos producen y venden en los mercados se expresan en rupias. La rupia es la moneda oficial en la India. O comprar combustible, que puede ser gasolina, gas natural, en Rusia. De seguro que nos la van a vender en rublos, puesto que el rublo es la moneda oficial de la economía rusa. En Argentina acaban de emitir su autoridad monetaria, el Banco Central, un billete de 10.000 pesos, que es una denominación bastante alta para una economía.
Entonces, ese billete en pesos servirá para pagar muchos bienes, muchos servicios que los argentinos seguramente van a intercambiar en sus mercados. Y bueno, ellos tienen esa urgencia, esa necesidad de emitir billete de alta denominación por el problema de precios que tienen. La inflación aún sigue siendo alta, ¿no? En Argentina. Supera el 200%, ¿no? Algo parecido también nosotros atravesamos, también nosotros tuvimos que enfrentar en los años, fines de los 80 y principios de los 90, igual en tema de precios, tuvimos que lidiar con una muy alta inflación. Y pues la inflación es el incremento de los precios en los mercados. Recuerdo que el Banco Central aquí en Perú tuvo que emitir un billete de 5 millones, un billete de 5 millones de intis. Es pues una denominación alta para una unidad monetaria. Y es que pues era necesario, ¿no? Emitir billetes de alta denominación, de 500.000 intis, de 1 millón de intis, ¿no? De 100.000 intis, porque los precios volaban, ¿no? Literalmente los precios volaban. Los precios subían prácticamente todos los días. Entonces, en líneas generales, ese es el precio. El valor de los bienes, el valor de los servicios en las economías, en sus mercados. Y los precios serán relativamente bajos cuando, pues, la moneda de ese país es estable, como viene sucediendo con la moneda en Perú. El sol es una moneda estable y por lo tanto los precios también. No tenemos muchos problemas con incremento exagerado de precios, como sí, repito, viene atravesando Argentina, Venezuela también es otro caso de fuerte incremento de precios debido a problemas inflacionarios. Entonces, ese es el punto principal que vamos hoy día a desarrollar. También nos vamos a referir a ciertas situaciones o mecanismos que pueden darse en los mercados, como es el caso de la discriminación de precios o el control de precios. Y luego vamos a hablar algo sobre la distribución de la renta en las economías, cómo se reparte la riqueza. Y ahí vamos a también comprender un poco más sobre el hecho de que las riquezas, cuando se reparten en las economías, en los países, no resuelven un tema central que hay prácticamente en todos los países del mundo: la falta de equidad, la falta de bienestar para todos. Cuando se reparte la riqueza, algunos sí se ven beneficiados y otros no. Ante esa situación de falta de equidad en los países al momento de repartirse la riqueza, el gobierno, a nombre del sector público, a nombre del Estado, entra a tallar. Entra a tallar. Y lo hace a través de aplicar subsidios, ¿no?, que se ejecutan mediante programas sociales para tratar de apoyar a las familias de bajos ingresos.
Bueno, lo que he hecho es una presentación, es un resumen de lo que hoy tenemos que desarrollar y vamos a empezar justamente hablando del precio. El precio, como ya hemos adelantado, nos dice que es la expresión monetaria del valor de un bien, del valor de una mercancía, al momento de que se intercambia en el mercado. La imagen es, por ejemplo, muy elocuente, es muy ilustrativa, y ahí lo que nos informa es que, por ejemplo, se supone que es 1 kilo de manzana Israel, podemos adquirirla en el mercado a 3,50 soles. Es el precio, ¿no?, de este bien, de este producto. Otra fruta como el membrillo, su precio de 4 soles. Pero el precio se concreta cuando se hace el intercambio, cuando también se concreta el intercambio. Cuando va la persona, va el consumidor, va el demandante, con 4 soles, entrega sus 4 soles al comerciante y a cambio recibe el membrillo, ¿no?, de 1 peso, seguramente de 1 kilo. Lo mismo con la maracuyá, 2,50 soles 1 kilo. Y el otro producto que no se puede visualizar de manera completa el nombre al que se refiere. ¿Ya? Bueno, entonces, el precio no olvidemos que se va a concretar cuando se concrete el intercambio. De una de las partes se cede una cierta cantidad de dinero y de la otra parte se entrega el bien o el servicio. Por eso ahí también se habla del cambio, ¿no?, de dinero por un bien, o un bien por dinero. Estas relaciones que pareciera que fuesen de manera indiferente, van a ser bastante útiles cuando, por ejemplo, hablemos del dinero. ¿Qué es el dinero? Y ahí veremos que el dinero, entre otras funciones, está justamente esta que es considerada como una función contable, con el cual pues se mide el valor de las cosas. El dinero cumple esa función de medir el valor de los bienes y de los servicios a través de los precios. Así que hay una estrecha relación entre el dinero y el precio, entre el precio y el dinero. Entonces, vamos a ver aquí algunas corrientes, algunas posturas dentro de la teoría económica para comprender mejor qué es el precio. Hay varios enfoques, desde luego, pero tomaremos 2 de esos varios enfoques. Uno es el denominado enfoque clásico, llamado de esta manera porque son planteamientos, son ideas de los teóricos liberales, principalmente del siglo XVIII, allá en Europa, ¿no? Ya ellos trataban de resolver esa interrogante de qué valor le damos pues a una mercancía.
¿O cuál es el indicador que nos permita medir el valor de un bien y hasta de un servicio? Entonces los investigadores, la llamada comunidad científica para la economía, ya empiezan a hacerse ese tipo de interrogantes. ¿Cuál es el valor de las cosas? ¿Mm? Y ahí había inclusive algunos dilemas que para algunos nunca se resolvieron, como por ejemplo el dilema de Adam Smith. Adam Smith es un teórico clásico, ¿no? Por excelencia, teórico liberal, ¿no? Considerado el más importante inclusive. Bueno, él no pudo resolver el dilema de los diamantes y el agua. No dio una respuesta científica al hecho de que él se preguntase por qué los diamantes se les desvaloraba tanto si no eran necesarios para la vida. Que bueno, sepamos, nadie se ha muerto por no tener un diamante, ¿no? Nadie se ha enfermado porque en Navidad no le regalen pues un diamante, ¿no es cierto? Entonces, Adam Smith se preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué su valor es tan alto si no son necesarios para la vida? Al referirse a los diamantes. Y cuando aludía al agua, era todo lo contrario. Él manifestaba, ¿por qué el agua, su valor en el mercado es tan bajo y es un bien esencial para la vida? ¿No? Si no tomamos agua en contadas horas, empezamos a tener problemas, ciertos trastornos, porque el agua es vital, pues, ¿no? Es vital, pero sin embargo su precio es bajo, ¿no? Entonces, ese tipo de dilemas son los que no fueron resueltos adecuadamente por pues, los teóricos, ¿no? Entonces, los liberales como Adam Smith dijeron, por ahí no debe de ir el tema, ¿no? Para saber cuál es el precio de un bien, cuál es el precio de una mercancía. Así que ellos más bien consideraron, luego de sus debates, luego de sus intercambios de ideas, ¿no? Llegaron a la conclusión de que el precio se debía de establecer considerando los costos de producción, considerando los costos de producción. Entonces, ahí es donde surge este planteamiento en el que un productor, el empresario, fijará el precio del producto que llevará al mercado, sabiendo cuánto le ha costado producir ese bien. Entonces, al momento de fijar el precio, el empresario tiene que recuperar, es lógico, lo que ha desembolsado para comprar la materia prima, los insumos, para pagar alquileres, para pagarle a sus trabajadores. Sumado todo eso, sabrá cuál es su costo de producción. Pero si, por ejemplo, un productor de camisas llega a la conclusión que para producir una camisa los costos ascienden a, digamos, 30 soles, no va a ir al mercado este productor de camisas
a vender por 30 soles o menos cada camisa. Es algo absurdo. Porque el productor, el empresario, él espera obtener una ventaja económica. Espera obtener un excedente, lo que podemos llamar, ¿no? Lo que podemos llamar ganancia, beneficio. Entonces, de acuerdo a esta teoría, el precio de un bien más o menos debe de quedar definido por el costo total más una ganancia, ¿no? Ese es más o menos el planteamiento de los teóricos liberales, ¿no? De los teóricos liberales. Que el precio al cual el productor llevará su producto a vender en el mercado, aparte de que le permita recuperar sus costos de producción, tiene que generarle un excedente llamado ganancia. Y de esa manera, según esta teoría, el precio quedará definido de cómo el productor se va a presentar en el mercado. Por supuesto que esa ganancia el productor la va a determinar manejando información del mercado. Si en ese mercado hay pocos productores como él, es posible que ensaye obtener una alta ganancia. De repente el 50%, el 70%. Pero si, por ejemplo, ve que es un mercado donde hay mucha competencia, muchos otros productores que también generan el mismo producto que nuestro productor, nuestro empresario, lo más probable es que él ensaye una ganancia pequeña y tal vez se contente con el 10% de ganancia o con el 12 o el 15% o hasta menos tal vez. Así que ese margen de ganancia el productor, de acuerdo a esta teoría, la va a establecer en función a cómo el mercado se encuentre, cuál sea el momento que el mercado vive. Si es favorable para el productor, este aprovechará esa situación para establecer una ganancia alta, pero si el mercado no le es tan favorable al productor, seguramente se contentará con una ganancia pequeña. Entonces, este es el planteamiento de los teóricos clásicos, de los teóricos liberales. Ahí está, ¿no? Costo más ganancia es el precio de mercado, es el precio de venta. Es justamente lo que se ha estado determinando. Veamos esta otra teoría, la teoría neoclásica. La teoría neoclásica. Bueno, la teoría neoclásica es lo que en realidad ya hemos estado viendo semanas atrás, cuando hemos estudiado el comportamiento del consumidor a través de estudiar la demanda y el comportamiento del productor cuando estudiamos la oferta. Y la teoría neoclásica nos plantea que el precio en el mercado se va a definir en función a cómo se comporte la oferta y la demanda.
a cómo aquellos factores que influyen en el productor y el consumidor haga que estos agentes económicos tomen decisiones que pudieran generar un incremento del precio, una reducción del precio o mantener ese precio del mercado. Entonces, ¿qué dicen? La teoría neoclásica. Profe, Nos buenas estamos refiriendo tardes. a Alfred Marshall, William Stanley Jevons, Wilfrido Pareto. También consideramos a León Walras, Hermann Gossen y otros teóricos que van desarrollando estos conceptos, estas ideas en la segunda mitad del siglo XIX, estudiando la oferta y la demanda y sobre todo utilizando ciencias como las matemáticas para poder sistematizar, para poder explicar los fenómenos económicos. Recuerde que los neoclásicos son los primeros en aplicar las matemáticas a la ciencia económica. Entonces, hablamos de esto justamente. Los teóricos neoclásicos nos plantean esta situación de contar con, por ejemplo, un mercado que queda representado mediante este gráfico, este esquema, en donde en este cuadrante, eje vertical, eje horizontal, en el vertical justamente se incluye la variable precio, precio de mercado, dice aquí textualmente, y en el eje horizontal la cantidad. Aquí tenemos el precio que resulta de la intersección de una función demanda con una función oferta, o una curva de demanda con una curva de oferta. Precisamente, este punto, ¿no? Este punto que ahí hemos tratado de resaltar, como ya lo hemos visto, ¿no? Nos define un mercado en equilibrio, porque ahí el precio que también ya hemos ahí demarcado es un precio que le conviene al productor y al consumidor. En otro momento hemos dicho que ese precio le conviene al productor porque con ese precio obtiene sus máximas ganancias. Y al consumidor porque a ese precio logra su mayor satisfacción de su necesidad. Y claro, también no hay que olvidar que a ese precio también queda definido una cantidad de equilibrio. Entonces, este precio es el precio de mercado, es el precio de equilibrio. ¿Qué dice la teoría neoclásica? Si el precio de mercado es el precio de equilibrio, ¿cuáles son esos factores que influyen para que en un mercado se defina el precio? Porque eso es lo que queremos determinar en ese momento. ¿Qué es lo que nos plantea la teoría neoclásica para que ellos hayan afirmado, lo hacen desde el siglo XIX,
que el precio se define por la demanda y la oferta. Bueno, claro, precisamente ellos consideran que la demanda es la que va en parte a definir el precio de un bien. Cuando aumenta, cuando disminuye la demanda, ya sea por el clima, por el número de consumidores, por los ingresos del consumidor, por las preferencias del consumidor, etcétera, ese consumidor va a demandar más o menos de un bien y va a generar una influencia sobre el precio. Va a hacer que el precio varíe. Análogamente con el productor, ya estamos refiriéndonos a la oferta. También el productor. ¿Qué es lo que él decida en el mercado donde participa? Eso está supeditado a aquellos factores que influyen sobre su comportamiento. Y para el caso del productor, recordemos que lo que influye es la tecnología, los costos de producción, el tamaño de su empresa y muchos otros factores. Entonces aquí estamos viendo que el mercado definirá un precio en función a cómo se comporte tanto la demanda como la oferta, en función a cómo se comporte el consumidor y el productor. Ese es el argumento dentro de la teoría económica que plantearon los neoclásicos, cuando para ellos también fue una preocupación interesarse cuál debía ser el verdadero valor de los bienes, el verdadero valor de los servicios, el verdadero valor de las cosas, es decir, cuál debía ser el precio. Bueno, entonces ya hemos revisado dos de las más importantes teorías que tratan sobre el precio de los bienes, el precio de los servicios. Ahora, como lo dije en la parte introductoria, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, salvo que alguien quiera de repente participar con algún comentario. ¿Por qué los precios en este mes de diciembre? ¿Por qué los precios de muchos bienes, de muchos servicios se incrementan, no? Por la llegada del niño Jesús. Bueno, sí, pues claro. En este mes de diciembre los precios suben porque hay una mayor demanda. ¿Y cuál es el factor que empuja a esa mayor demanda? La tradición, ¿no? La tradición, las costumbres. En un país donde mayoritariamente las personas son católicas, profesan esa religión, y bueno, por tradición, por costumbre, sabemos que el mundo católico celebra la Natividad en este mes de diciembre. La Natividad, la llegada del Niño Dios, el nacimiento de Jesús.
porque así está escrito en las Sagradas Escrituras, que es pues la Biblia. Por eso no sé si ustedes han visto esa noticia respecto a Japón el día de ayer, sobre su cielo, sobre su espacio. Vieron cómo una luz bastante visible atravesaba su cielo. Habló de Japón. Profesor, disculpe, no está presentando pantalla. ¿No se ve nada? No se ve nada, profe. No, profesor. Por eso yo le digo que me comuniquen si algo no está bien. Ya, a ver, creo que sí, nos hemos olvidado de compartir, me parece. A ver. Sí, pues faltaba esa opción. Ahora, Ya está, profe. ya. Bueno, no nos hemos perdido mucho. Precio, teorías, la clásica, la neoclásica. Y estábamos iniciando esto y hacíamos el comentario que en este mes de diciembre el mundo católico celebra pues la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿no? Y que de acuerdo a lo que narra la Biblia, el 24, pues, una estrella, ¿no? Un fenómeno luminoso allá en Belén, iluminó el cielo como una estrella, y pues para los magos, entre ellos los llamados y famosos tres reyes, pues le dieron la interpretación de que esa estrella los iba a guiar hasta el lugar donde había nacido Jesús. A ver, un ratito. Bueno, hago mención de esta parte de la historia bíblica porque en Japón ha ocurrido uno de estos fenómenos. El día de ayer, un meteorito que según los científicos es de un tamaño considerado grande para ellos que hacen ese tipo de clasificaciones, ha atravesado el cielo japonés, ¿no? Y bueno, ya apenas lo visualizaron en las redes sociales, empezaron a generar ciertas situaciones especulativas, ¿no? Y quizás una de las más impactantes era de que
era una señal divina, coincidiendo con el 24 de diciembre, ¿no? El nacimiento de Jesús, que era pues una señal divina y que algo iba a darse, ¿no? En base a lo que es la creencia en cuanto a la religión católica. Otros se atrevieron a decir que era un ataque de Rusia contra Japón, que Putin había enviado un misil a territorio japonés y con eso se iniciaba la Tercera Guerra Mundial. ¿No? Entonces, miren cómo un hecho tan natural, ¿no? Genera ese tipo de especulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que siempre ir considerando porque las tradiciones, las costumbres, como lo que ocurre en este mes, hace que los precios también varíen, los precios cambian. Ya en el mercado de pavos, el kilo de esta ave ya superó los 20 soles, cuando los primeros días en que se empezaron a ofertar, el kilo estaba apenas 15 soles. Pero conforme se va incrementando la demanda, porque nos vamos acercando al 24 de diciembre, su precio de hecho que se va a elevar por esa mayor demanda. Lo mismo sucede con los panetones. También sus precios ya están subiendo. Y seguramente su precio más alto lo alcanzará la noche del 24, que si no me equivoco es el día martes, ¿no? Entonces, vean cómo los precios también son un tanto sensibles a ese tipo de eventos, como las costumbres, las tradiciones. Entonces, hay que tomar en cuenta situaciones como las que se describe para poder entender que hay situaciones en que los precios van a variar. Como lo dije en la parte introductoria, algunos precios en los mercados van a variar porque las empresas que ofertan esos productos en dichos mercados tienen cierta influencia, tienen cierto poder de mercado. Y mayormente las empresas que son dominantes en su mercado donde operan son los monopolios. Los monopolios imponen el precio. El monopolista no va a esperar que el mercado le diga a cuánto debe de vender. No, él ya lo pensó y ya sabe a qué precio va a vender lo que produce. Me refiero al monopolista. Entonces, cualquier empresa no está en capacidad de hacer esto que llamamos, esto que conocemos como discriminación de precios. La discriminación de precios solamente lo hacen empresas que dominan su mercado, empresas que concentran su mercado, empresas que pueden imponer condiciones en su mercado, es decir, los monopolios. Entonces, vamos viendo que en cuanto a discriminación de precios, pueden haber algunas formas de este tipo de fijar los precios del mercado por parte de empresas dominantes, como es el caso de la discriminación de precios de primer grado. La discriminación de precios de primer grado. Cuando se hace este tipo de discriminación de precios,
una cosa importante, una cosa esencial que como requisito debe de reunir el productor que quiere imponer un precio, es pues que el productor tenga información completa, información transparente, información total de lo que en su mercado está pasando. Porque un productor que quiera hacer este tipo de discriminación de precios en primer grado, sepa usted que debe ser capaz ese productor de a cada uno de sus consumidores aplicarle un precio diferenciado. Esa es la discriminación en primer grado con relación a los precios, y por eso es que algunos inclusive le conocen a ese tipo de discriminación como discriminación perfecta. A ver, vamos a recrear el siguiente caso, el siguiente ejemplo, para que comprendamos mejor qué es una discriminación de precios en primer grado. Imaginémonos un pequeño poblado donde solamente hay 50 familias. Sí, pequeño nomás el poblado. 50 familias. Y en ese poblado solamente hay un médico. Solamente hay un médico que lógicamente va a brindar sus servicios como tal. Vamos a suponer que este médico, por ser el único en ese pequeño pueblo, puede él ensayar, imponerle el precio de sus servicios como profesional a cada una de las 50 familias que ahí habitan. Y él lo va a hacer porque tiene información de que cada familia tiene un ingreso determinado y que además suponemos esos ingresos son diferenciados. El ingreso de una familia no es el ingreso de ninguna de las otras 49 familias. Cada familia tiene su propio ingreso. Eso lo sabe el médico. Él puede aplicar ese tipo de discriminación cuando estas 50 familias vayan y le soliciten una cita médica, una consulta. Entonces el médico, como conoce, ¿no?, al revés y al derecho, entre otras cosas, el ingreso de estas familias, sabe muy bien hasta cuánto le podrían pagar por cada consulta que estas familias hagan. Entonces de repente llega la familia número 1 y le dice, bueno, usted sé de su situación económica, entonces a usted le voy a cobrar 20 soles por la consulta. Llega la familia número 20. Bueno, usted sí tiene un poquito más de dinero, así que a usted le voy a cobrar 35 soles la consulta. Y él lo va haciendo porque maneja información, sabe lo que cada consumidor de este servicio en salud puede pagar, hasta cuánto puede pagar cada uno de ellos, cada una de las familias. De repente la familia número 49, bueno, usted tiene más dinero, usted me va a pagar 300 soles por la consulta. Y como puede pagarlo, le va a pagar. Porque además, esa familia que le están cobrando 300 soles por la consulta, como tiene dinero, no va a pretender
buscar otro lugar donde también le den el mismo servicio. Suponemos que no puede salir del pueblo y ahí nada más tiene que consumir el servicio médico que brinda este médico, este doctor. Esa es la discriminación de precios de primer grado. Cuando el productor, en ese caso el médico, sabe exactamente hasta cuánto le puede pagar cada uno de sus pacientes por sus servicios, ¿no? Y aplica precios diferenciados, tarifas diferenciadas, en base a lo que cada uno puede pagar. Otro caso de discriminación de precios de primer grado podría ser las famosas cenas benéficas. Cenas benéficas. El que organiza una cena para conseguir fondos para un determinado fin, mayormente social, hace este tipo de actividades, ¿no? Vamos a suponer que reparte 200 invitaciones, pero a cualquiera no le da esas invitaciones. El que hace este tipo de eventos, una cena navideña, ¿no? O una cena en general, buscando fondos, siempre va a buscar a aquellas familias, a aquellas personas que puedan pagar por esa cena el mayor precio posible. ¿No es cierto? Entonces, entre los 200 invitados van a llegar, pues, de esa ciudad, gente que tiene, pues, una importante solvencia económica. Llega una primera familia y, caramba, ¿no? Mi aporte por esta cena va a ser de 3,000 soles, ¿no? Esa es mi colaboración. Para mí la cena me va a costar 3,000 soles. Viene otra familia invitada, más acaudalada, y de repente dice, no, yo acá quiero ser el centro de atención, ¿no? Que por ahí se vaya corriendo el rumor de que mi familia ha sido la que más aportes ha dado. Listo. ¿Ya? Mi aporte va a ser 50,000 soles. Es lo que esa familia puede dar. Es el precio que puede pagar por esa cena. El mayor precio que puede pagar. Y de repente porque también persigue otros fines de carácter social. O hasta económico, ¿no? Porque a lo mejor el organizador de repente les ha prometido también. Los que colaboren, los que participen en esta cena benéfica, el alcalde de la ciudad les va a exonerar de algunos tributos que debían de pagar sus empresas. ¿Se dan cuenta? Viene otra familia y dice, bueno, mi aporte va a ser 10,000 soles. No me está yendo muy bien en mis negocios, pero estoy aquí para colaborar. Ese va a ser mi aporte a esta acción social que los organizadores están desarrollando, ¿no? Ese tipo de eventos, también ahí los organizadores actúan como únicos ofertantes de esa cena, ¿no? Y llegan a cobrar el precio máximo que cada uno de los participantes puede pagar. También es un caso de discriminación de precios de primer grado, ¿no? Pero también están aquellas empresas como Luz del Sur, empresas como, por ejemplo, Sedapal, ¿no?
Empresas como también, por ejemplo, ciertas empresas que tienen marcas muy conocidas y que operan en los centros comerciales, llámese Plaza Vea, llámese Totus, llámese Vivanda, ¿no? Metro, ¿no? Entonces, este tipo de empresas pueden hacer discriminación de precio de segundo grado, ¿no? Ya estamos igualmente con empresas dominantes, ¿ya? Porque si usted se ha dado cuenta, en el centro comercial donde está Plaza Vea no está Metro, y viceversa, porque esa es la condición justamente para que luego apliquen este tipo de discriminación de precios. No quieren ningún competidor a su lado para aplicar, repito, este tipo de discriminación de precios. Cuando usted va, por ejemplo, a alguna de esas tiendas mencionadas, encuentra algunas promociones, el 2x1, el 3x2. Ese es discriminar precios en segundo grado. Cuando te dicen lleve 2 y pague 1, o lleve 3 y pague 2. O cuando el producto te lo condicionan, también es discriminación de precio de segundo grado. Cuando, por ejemplo, el queso lo amarran a la jamonada, ¿no? Ahí están discriminando precios. O cuando te arman un pack, ¿no? Tú quieres de repente comprar solamente un lápiz, ¿no? Vas a sección útiles de escritorio y justo ahí está el lápiz, ¿no? Pero cuando tú estás levantando el lápiz, está amarrado a un borrador, a un tajador y a una pequeña libreta de apuntes, ¿no? Es lo que ellos llaman que es un pack, ¿no? Y no te puede llevar solamente lápiz. Te están condicionando, te están discriminando. Si necesitas el lápiz, te tendrás que llevar todo el pack. Y tendrás que llevarte el borrador, el tajador y la pequeña libreta de apuntes. Esa es discriminación de precios. ¿Mm? Así. Entonces, también lo aplica a este tipo de discriminación empresas como Movistar. Cuando te indica, ¿no? Antes de que tú accedas al servicio que brinda, telefonía, ¿no? Quien te atienda, el joven o la señorita, te va a hacer, entre otras preguntas, bueno, ¿cómo quiere el servicio, joven? ¿No? ¿Con tarifa prepago o con tarifa postpago? Ahí están discriminando precios en segundo grado, cuando aplican tarifas, ¿no? Cuando aplican tarifas. Lo hace Sedapal. Sedapal no tiene tarifa única en su servicio de agua potable. También realiza este tipo de discriminación de precios. Y Sedapal tiene hasta 5 tarifas. Bueno, ya está de más decir que es un monopolio. Y por eso tiene esa capacidad de discriminar precios. Sedapal tiene tarifa residencial, que es la que pagamos todas las familias. Tarifa residencial. Tiene tarifa comercial. Su mismo nombre lo dice. Tiene tarifa industrial. También su mismo nombre lo dice. ¿A quién se aplica?
Sedapal es una empresa estatal y le aplica una tarifa diferenciada, una tarifa especial a todas las instituciones que formamos parte del sector público, incluyendo nuestra Universidad San Marcos. Por ser universidad pública. Sedapal aplica una tarifa, ¿no?, que no es igual a la que pagamos en casa. ¿Y por qué? Porque San Marcos, como universidad pública, es parte del sector público y pues Sedapal, empresa pública, le aplica una tarifa especial a todas las entidades públicas, ministerios, municipalidades, colegios públicos, universidades públicas, juzgados, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra tarifa que aplica Sedapal es la social, la que está subsidiada por todos nosotros que podemos pagar tranquilamente una tarifa que nos va a imponer la empresa Sedapal. La tarifa social es para familias de muy bajos ingresos, familias en situación de pobreza extrema, que no pueden pagar una tarifa residencial. Y los que sí podemos pagar, parte de lo que pagamos sirve para subsidiar a las familias que no pueden pagar una tarifa normal. Esa es la tarifa social. Y a su vez refleja cómo Sedapal hace discriminación de precios, ¿no? Realiza discriminación de precios. Vamos a otra forma de discriminar precios, la de tercer grado. Discriminación de precios de tercer grado. Aquí la empresa que tiene esa capacidad, tiene ese poder, tiene esa ventaja de discriminar precios en este nivel de tercer grado, lo que va a hacer es particionar su mercado, formar diferentes grupos, ¿no? Formar diferentes grupos. Y a cada grupo le va a aplicar el mismo precio. Y claro, le van a dar el mismo bien o el mismo servicio. Entonces, el mercado puede quedar segmentado, es decir, repartido por partes, ¿no?, tomando una serie de criterios. La segmentación puede ser por edad de los consumidores. Por eso es que hay empresas que, por ejemplo, están dedicadas al teatro, a escenificar obras en el teatro, y hay teatro para niños, para niñas, ¿no? En este mes de diciembre es muy común que en los principales teatros de la ciudad se estén pues presentando, se estén escenificando obras como Cascanueces, ¿no?, que es ideal para los pequeños, para las pequeñas, ¿no?, y hasta para nosotros los adultos, porque es una obra teatral excelente, pues, ¿no?, Cascanueces. Pero más va orientado pues a los niños, a las niñas, pero ellos no van a ir solos, pues no, imagínense pues con tanto problema en la calle, que van a ir solos al Teatro Segura, al Teatro Municipal, allá en el centro de Lima. No, siempre van acompañados de sus hermanos mayores, de sus padres, ¿no? Pero va orientado principalmente para los menores de edad. Y bueno, también hay teatro para adultos, pues, indudablemente, ¿no? Teatro para adultos.
Ahí el teatro como servicio, las empresas que brindan este servicio de entretenimiento están segmentando el mercado por edades de los espectadores, del público asistente, y eso es discriminación de tercer grado. Por sexo también. Hay tiendas de prendas de vestir para mujeres y hay tiendas de prendas de vestir para varones. O las famosas tiendas por departamento. También hacen este tipo de discriminación de precios de tercer grado. Cuando vamos a estas tiendas, fácilmente nos damos cuenta que de repente en la primera planta está las prendas de vestir para las mujeres. Y en la segunda planta están las prendas de vestir para varones. Ahí también hay este tipo de discriminación de precios. En las tiendas por departamento, que es lo más común que podemos encontrar, ¿no? En estos centros comerciales. También por ocupación, ¿no? Discriminación de precios. Por ejemplo, de acuerdo a la ocupación. A los obreros se les paga una cierta remuneración. A los profesionales otra remuneración. A los técnicos otra remuneración. Entonces ahí también las empresas aplican discriminación de precios de acuerdo a la ocupación de cada uno de sus trabajadores. De hecho, que no le van a pagar igual al operario que al ingeniero. Hay esa discriminación de precios, ¿no? De acuerdo a los ingresos también. No es lo mismo ver una película en Larcomar que ver la misma película en un cine de barrio. Ahí también se aplica la discriminación de precios de tercer grado. Es la misma película, ni más ni menos. Los mismos actores, el mismo nombre, el mismo título, ¿no? Todo, es la misma película. Pero ¿cuánto te cuesta ver una película en Larcomar, ¿no? O en el Jockey Plaza, que verlo pues en un cine de barrio, ¿no? No voy a mencionar ningún distrito para no herir susceptibilidades. ¿No? Ahí también se aplica la discriminación de precios, pues. ¿Por qué? Por un tema de ingresos. Un tema de ingresos. Los propietarios de esos cines, de esa sala de cine, saben cuánto puede pagar el consumidor promedio de este servicio de entretenimiento como es el cine. También hay discriminación de precios de tercer grado cuando juega la selección. Bueno, ojalá para los partidos que le quedan pueda llevar algo de público, ¿no? Porque ya en estos últimos partidos ya han habido vacíos en el estadio. Otra vez volvemos al fútbol con las matemáticas. Yo pensé que ya eso iba a ser cosa de la historia, del pasado de nuestro fútbol, ¿no? Otra vez volvemos a esas frases. Matemáticamente todavía podemos clasificar, ¿no? Matemáticamente, ¿no?
Nos volvemos matemáticos viendo el fútbol. Sí, pues ya también un poco se agravó la crisis. Recuerden que el presidente de la federación está siendo investigado. Ya todos estamos enterados de que el nono ya no va como entrenador, ya lo han retirado. No se sabe quién va a ser el nuevo entrenador. Así que no vamos bien, ¿no? Pero bueno, pensemos en un estadio nacional lleno donde va a jugar la selección peruana. Creo que el estadio tiene una capacidad para cerca de 45,000 personas, el nacional. Entonces, esos cerca de 45,000 aficionados que van al estadio a verla, jugarla a la selección, no todos han pagado el mismo precio por la entrada. Ahí también hay discriminación de precio de tercer grado. La Federación Peruana actúa como monopolio, porque no hay ningún otro lugar donde también puedas ver directamente jugar a la selección, más que en el Estadio Nacional, en eventos como son las eliminatorias para un mundial. Entonces, pues ahí el mercado que es el estadio se ha segmentado y pues todos sabemos que la tribuna más cara es la tribuna occidente. Luego viene la oriente y los precios populares, como se dice, ¿no? Los más bajos están pues tanto en la tribuna norte como en la tribuna sur. Discriminación de tercer grado cuando hay un concierto. ¿Todos pagan lo mismo? No, pues. Quien quiere estar más cerca a su artista preferido, tiene que pagar más, ¿no? Tiene que pagar más. No se olvide de sacar su entrada para que vea a Shakira el próximo año. Viene al Perú. Entonces, esos eventos, ¿no? Los conciertos, los circos, son casos de discriminación de precio de tercer grado. ¿Mm? Los grifos también según su ubicación. Los grifos según su ubicación geográfica. No te cuesta lo mismo, no tiene el mismo precio un galón de gasolina en un grifo de San Isidro como un grifo pues en algún distrito de la periferia. Y es la misma gasolina. No, recuerde que se unificaron las gasolinas y la más cara pues es la Premium, ¿no? Pero mucho más cara es en distritos como los que mencioné y un precio menor es en los distritos que pomposamente les llaman distritos emergentes. Mientras que a San Isidro le llaman distrito top, donde está por lo más alto de todos los demás distritos. En ese nivel de distritos top está San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y una parte de La Molina. Después tenemos a los distritos modernos, como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, ¿no? Después están los distritos tradicionales, La Victoria, El Rima, Barranco. Y los distritos emergentes, Villa El Salvador, Caraballo, Comas,
San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. Esos son los distritos emergentes. Entonces, pues un grifo ubicado en un distrito emergente venderá los combustibles a un precio que no va a ser igual a los precios que vende otro grifo en Miraflores. Ahí también hay, en el mercado de combustibles, discriminación de precios, etc., etc. Ya, avanzamos. Salvo que alguien quiera preguntar. Ya. A ver, esto no, esto lo ven ustedes. Ya. La otra situación que se podría presentar en un mercado es cuando ya se hace presente la autoridad. La discriminación de precios lo hacen empresas con dominio de mercado, mayormente monopolios privados. El control de precios lo hace la autoridad. En el caso de nosotros, como país, el Estado tiene una estructura que si el gobierno de turno quisiera ejercer un cierto control de precios de algunos productos en determinados mercados, tendría que hacerlo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la norma, ¿no? Esa es la regla, por la manera como está estructurado el Estado peruano. Entonces, quien puede hacer un control de precios es este ministerio. Y claro, ahí hay otras instituciones del sector público que se encargarían de que esto se cumpla. Se le puede pedir apoyo a los municipios, se le puede pedir apoyo a la SUNAT, al mismo INDECOPI, para que se cumpla la ley, la norma que generó un determinado control de precios. Ahora, los gobiernos no van a salir pues a ejercer un control de precios a diestra y siniestra. La mayoría pues aconseja que el control de precios debe de darse en situaciones muy necesarias. Porque como estamos en una economía de mercado, las llamadas economías capitalistas, pues uno de los principios de este tipo de organización económica de un país, de un pueblo, de una sociedad como la nuestra, recomienda pues que los precios se determinen en el mercado, por la oferta y la demanda, como lo plantea la teoría neoclásica y que hace un rato veíamos. Entonces algunos dicen y también critican, objetan, ¿qué hace el Estado controlando precios? ¿Qué hace el gobierno fijando el precio del gas? Fijando el precio del pollo, fijando el precio del pan, o tal vez de la leche. Para los liberales eso no debe de darse. El Estado no debe de inmiscuirse en este tipo de situaciones, de querer imponer precios. Por eso, repito, muchos recomiendan que las autoridades deben de controlar precios en casos muy excepcionales. Muy excepcionales. Pero a veces ni siquiera en ese tipo de circunstancias lo hacen. Si no recordemos la pandemia de hace pocos años. ¿Dónde estuvieron las autoridades, el gobierno, cuando el mercado de balones de oxígeno se distorsionó tremendamente
a tal punto que un balón de oxígeno llegó a costar hasta 10.000 soles. 10.000 soles. Cuando antes de la pandemia usted iba al mismo mercado y se podía comprar un balón de oxígeno, ¿no? Máximo hasta por 300 soles. Incluyendo el recipiente, ¿no? Incluyendo la botella misma, ¿no? ¿Dónde estuvieron las autoridades para controlar esos precios en ese mercado? ¿O dónde estuvieron las autoridades cuando las clínicas abusaron con aquellas familias en que uno de sus integrantes había sido contagiado con este virus? Y pues ya sabemos también cómo, en qué situación estaban los hospitales del Ministerio de Salud, y ya no entraba un paciente más. Algunas de estas familias, velando por la salud de sus familiares, no tenían más opción que ir a una clínica. Y las clínicas también, sus dueños, ¿no?, mercantilizaron la salud. 60.000, 80.000 soles era lo que exigían a las familias solamente para que su familiar que ya estaba contagiado, solamente para que ingrese a la clínica. Esos 60.000, esos 80.000 soles ni siquiera garantizaban que pues el paciente saliera con vida, totalmente recuperado. No, ni siquiera garantizaban eso. Pero eso llegaron a cobrar 80.000 soles. Y cuando el paciente terminaba su tratamiento después de 1, 2, 3 meses, la familia estaba endeudada con 300.000, 500.000 soles en esa clínica. Oiga, qué abuso, qué manera de mercantilizar, ¿no?, la salud. ¿Dónde estaba el gobierno para controlar esos precios? Bueno, nunca estuvieron preparados. Nunca estuvieron preparados para poder afrontar todas esas situaciones que se generan en este tipo de eventos como son las pandemias, donde algunos se enriquecen ilícitamente a costa del dolor ajeno. Y ni qué decir de los medicamentos, ¿no?, de esos medicamentos que algunos, valga la redundancia, algunos médicos recetaban a la familia para su paciente, ¿no? Esos medicamentos, su precio se elevó en 600, 800% en las farmacias, en las boticas. Bueno, fue una desgracia para muchas familias el periodo de pandemia. Qué pena, ¿no? Qué pena. Que algunos vean que me aprovecho de esta situación, me aprovecho del dolor ajeno para enriquecerme, para obtener ganancias, para fijar precios elevadísimos, ¿no? Gente que se aprovechó, ¿no?, indebidamente. Entonces se suponía que ahí al menos la autoridad tenía que haber hecho un esfuerzo para hacer un control de precios, pero poco le importó. Ahora, veamos que acá puede haber el control de precios y establecerse un precio máximo y un precio mínimo. Precio máximo
y precio mínimo. El precio máximo se da, bueno, ambos casos, ¿no? Ambos casos. Se da considerando o partiendo de un mercado en competencia. Por eso que el gráfico invita de manera inmediata a pensar que aquí se está representando un mercado en competencia, donde hay una demanda, la clásica curva de demanda dependiente negativa, y hay una oferta con pendiente positiva. Y que la intersección de ambas funciones nos genera una situación de equilibrio para este mercado. Este punto que acabamos de resaltar es el punto de equilibrio entre el comportamiento del consumidor, que es la demanda, y el comportamiento del productor, que es la oferta. Esa intersección de ambas curvas genera un único precio, genera un precio al que le vamos a llamar precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el precio de mercado. Y a su vez también genera una cantidad de equilibrio. Pero fíjense que ese precio de equilibrio, ese precio de mercado, no todos los que en ese mercado participen pueden pagarlo. Porque todo esto es la función demanda. Todo esto que estoy aquí indicando con el puntero es la función demanda. Pero observe, los consumidores que pueden pagar el precio de equilibrio, el precio de mercado, son los que están ubicados en ese punto de intersección, y todos los que estén por encima del punto de equilibrio. Todos los consumidores que están en ese tramo que estoy señalando, esta parte de la función demanda, son los que pueden pagar el precio de mercado e inclusive pueden pagar mucho más. Y eso también se ve en el mundo real, ¿no? De gente que puede pagar más de lo que el mercado establece, ¿no? Pero también hay otra situación. ¿Cuál es esa situación? De que hay personas que no pueden pagar ni siquiera el precio del mercado. Si, por ejemplo, este es el mercado de balones de gas para las familias, ¿no? Supongamos que el precio del mercado del balón de gas es 50 soles. Vamos a suponer que un balón de gas cuesta 50 soles. Aquí hay familias que sí pueden pagar los 50 soles y hay familias que podrían pagar inclusive más de 50 soles. Son todos los que están en ese tramo. Pero también hay familias que no pueden pagar ni siquiera 50 soles por un balón de gas. Son los que están en este otro tramo de la función demanda. Todos estos consumidores que están por debajo del punto de equilibrio, en este tramo de la función demanda, ellos no pueden pagar 50 soles el balón de gas. Pero sí de repente podrían pagar 30 soles, o tal vez 20 soles. Ahí es donde entra a tallar el concepto de precio máximo. ¿Por qué? Porque la autoridad, porque el gobierno
viendo esa situación, dice, hay familias que no pueden pagar 50 soles por un balón de gas. Entonces vamos a regular este mercado. Vamos a ejercer un control de precio del balón de gas. Y el balón de gas no va a estar 50 soles. Vamos a suponer que el gobierno viene y dice, un balón de gas va a costar como máximo 30 soles, por ejemplo, ¿no? Por eso ahí viene eso de precio máximo. El precio máximo bajo este concepto de control de precios, repito, el precio máximo siempre va a estar por debajo del precio de mercado, siempre va a estar por debajo del precio de equilibrio, porque cuando la autoridad establece un precio máximo, lo que está buscando es que más consumidores ingresen a ese mercado y puedan obtener el bien o el servicio. En este caso, el balón de gas. Está bien, no pueden pagar 50 soles, pero sí podrían pagar 40 soles, 30 soles por un balón de gas. Entonces, esa es la intención de la autoridad, de buscar que más familias accedan a este bien que es el gas. Y por eso puede ejercer ese control de precios. Pero cuál para algunos, y por eso es que cuestionan que la autoridad no debería intervenir, no debería fijar el precio del gas o de algún otro producto, porque según la teoría, observe lo que ocurre si es que el gobierno establece un precio máximo. Lo que va a generar es un exceso de demanda, porque al mercado de gas entrarían más familias, claro. No podían pagar 50 soles por el balón de gas como lo establecía el mercado, pero ahora sí pueden pagar 30 soles. Entonces, más familias ingresan al mercado de gas. Dejan de utilizar de repente la leña que usaban para preparar sus alimentos o algún otro combustible que no era gas, pero ahora sí pueden comprar su balón de gas. Entonces se incrementa la demanda de balones de gas, pero no le conviene al empresario. El empresario es totalmente contrario a todo tipo de control de precios, porque no le favorece. Él quiere ganancias. Y mejor estaba en ese mercado de gas cuando costaba 50 soles el balón. Ahora que se bajó a 30 por que lo estableció la autoridad, ya este productor de gas está lógicamente desanimado, no quiere llevar al mercado lo que antes llevaba en cuanto a cantidad de balones de gas y reduce su cantidad ofertada de balones de gas. Entonces, por un lado se incrementa la cantidad demandada de balones de gas por el lado de las familias, pero por el lado de los productores de gas reducen su oferta. ¿Cuál es la conclusión? Que acá se está generando un problema de escasez. Muchos que quieren comprar gas y pocos que ofertan este producto. Escasez. Por eso, repito, algunos cuestionan, algunos critican y dicen, Estado, no te metas. Gobierno, autoridad, no controles el precio porque va a ser peor. El otro caso es el del precio mínimo. El del precio mínimo. Si el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, del precio de mercado, el precio mínimo es todo lo contrario. El precio mínimo va a estar por encima del precio de mercado. Acá, ¿no? El precio de mercado es este. El precio mínimo está por encima del precio de mercado. Y ahora lo que el gobierno, la autoridad busca es favorecer a un sector de los productores en un mercado. Por ejemplo,
¿Qué pasa con los pequeños productores de papa, que son muchos, ubicados principalmente en la zona andina? Oiga, a ellos el mercado los castiga y los castiga bastante bien. Porque cuando van los mayoristas a comprarle el producto ahí en chacra, como decimos, en el mismo campo, para llenar los camiones del producto de la papa, oiga, estos mayoristas son más que abusivos, ¿no? Le compran su producto en 15 céntimos el kilo, 20 céntimos el kilo. Y caramba, por eso que muchos de ellos siguen sumidos en la pobreza. A pesar de que todos los años siembran y cosechan papa, no ven mejoras en sus condiciones de vida. Siguen siendo tan pobres como cuando no cultivaban y sembraban la papa. Entonces, vamos a suponer que tenemos un excelente gobierno que está pendiente de los problemas de familias como las que se mencionan de productores de papa, y sale y da un comunicado diciendo: los que le quieran comprar la papa a estos agricultores, por mandato de ley, por esta norma, el precio mínimo que le deben de pagar a este productor de papa, vamos a suponer que sea de 70 céntimos el kilo. 70 céntimos el kilo de papa. Entonces, si le pagaban 20 céntimos y ahora va a ser 70 céntimos, ese precio mínimo que está fijando la autoridad debe de ubicarse siempre, siempre por encima del precio de mercado, para que sea precio mínimo. Otra vez la crítica de quienes son contrarios a que las autoridades no controlen precios. ¿Cuál es la crítica? Dicen: gobierno, no te metas. Tú preocúpate por la seguridad de los ciudadanos. Tú preocúpate por recaudar impuestos para que puedas dar buenos servicios en salud. No te metas. No controles precios. Porque en este caso, cuando hay un precio mínimo, ¿qué se origina? Un exceso de producción. Porque de seguro, caramba, si yo soy productor de papa y vendía mi papa a 20 céntimos el kilo, y ahora por ley, por norma, me dicen que la voy a vender mínimo en 70 céntimos el kilo, caramba, me animo y busco la forma cómo producir más papa, porque me conviene. Y lo que se va a producir, según los críticos de esa teoría, que son contrarios al control de precios, dicen: se incrementa la oferta y se reduce la cantidad demandada, ¿no? Entonces ya los que compraban la papa en 20 céntimos se van a desanimar y no van a comprar tanta papa como lo hacían antes por el tema del precio, que ahora se van a ver obligados a que si quieren comprar papa deberán pagar como mínimo 70 céntimos el kilo, bueno, según nuestro ejemplo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, estos son los dos tipos de control de precios más difundidos, más conocidos, que las autoridades podrían realizar. El precio máximo cuando es un mercado negro, recuerde que cuando aquí este precio ya estamos casi a las finales. Entonces, es cuando hay un control de precios y el producto empieza a escasear
y luego se vende clandestinamente, ¿no? Y al venderse en forma encubierta, a escondidas, de manera clandestina, entonces lo poco que hay del producto se va a vender a un sobreprecio. Ese es el llamado precio en el mercado negro, ¿no? Que si hay un fuerte control de precios sobre la leche va a empezar a escasear y el poco producto que se ofrezca se hará de manera muy a escondidas y pues la leche de seguro va a llegar a tener un precio exorbitante, un precio demasiado alto. Ese es el precio, repito, en el mercado negro. Un sobreprecio que se pide por el producto cuyo mercado está controlado por la autoridad. La distribución, lo dije al inicio cuando presentaba el tema, es el reparto de la riqueza. Y a cada uno de los que intervinieron en la generación de la riqueza se les va a pagar una retribución, como por ejemplo, al propietario del factor naturaleza se le paga una renta, al propietario del trabajo, que son los trabajadores, un salario, al propietario del capital, él se lleva los intereses que gana su capital, al propietario de la empresa su ganancia, su beneficio, y el Estado también se lleva una parte de la riqueza cuando recauda impuestos. Los impuestos son una parte de la riqueza que un país genera. Y por principio, el Estado es el único que puede exigirnos el pago de impuestos. El ingreso es lo que una persona percibe cada periodo, generalmente durante un mes. La riqueza es el ahorro que se va acumulando periodo tras periodo, porque se supone que del ingreso, las familias o las personas, supongamos que tenga un ingreso mensual de 3.000 soles. Vamos a suponer que para su consumo destina 2.000 soles. Los otros 1.000 soles representan su ahorro de ese periodo, su ahorro de ese mes. El ahorro, cuando se va acumulando en los siguientes periodos, pasa a ser riqueza, se convierte en riqueza. Y las familias que logran tener ya un cierto nivel de riqueza, su riqueza la pueden expresar en lo que se llaman activos reales y activos financieros. Activos reales son los bienes que una familia puede ir acumulando. Puede ser una vivienda, una casa, puede ser un edificio, puede ser un departamento, puede ser un terreno, ¿no? Esos son bienes económicos que puede ir acumulando como parte de su riqueza. Pero también la riqueza de la familia puede expresarse en activos financieros. Cuentas en el sistema financiero, ¿no? Dinero que pueda tener en algún banco, por ejemplo. O inversiones que tengan en la bolsa de valores, comprando acciones, comprando bonos. Eso ya son activos financieros que también representan riqueza para muchas familias. Y como lo dije al inicio, hay familias que muchas veces el mercado no le es muy grato porque no reciben una buena renta y pues tienen que a veces verse en la obligación de inscribirse en alguno de estos programas sociales porque del Estado lo que va a recibir es una ayuda social a lo que la teoría económica llama redistribución de la renta. Porque la distribución de la renta la hace el mercado, pero el mercado muchas veces no es muy justo en hacer el reparto de esa riqueza, de esa renta. Entonces el Estado, los gobiernos, tratan de remediar en familias de muy bajos ingresos
de no tener tanto dinero para poder inclusive alimentar bien a sus hijos. Por eso es que tenemos problemas de anemia, de bajo nivel de peso en los niños, en las niñas. Y ahí se implementan estos programas sociales, que es una manera de redistribución de la riqueza a través del Estado por intermedio de los gobiernos. Bueno, jóvenes, lo dejo ahí para que hagan una captura de las respuestas. Y bueno, con eso concluyo. Con eso termino. ¿Ya? Repasen, estudien, porque me parece que este fin de semana algunos grupos tienen examen. Entonces tienen que, pues, estudiar, ¿no? Porque usted es un estudiante y el estudiante estudia, ¿no? Es lo más lógico para lograr sus metas, para alcanzar sus objetivos. Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Los dejo. Buenas tardes, buen fin de semana y éxitos para su examen. Hasta luego.